Alabado sea el nombre del Señor, y que la paz de ese Dios precioso que es nuestro Salvador sea sobre sus corazones, y que el día de hoy el Espíritu Santo nos hable de tal manera que seamos renovados, que seamos fortalecidos, y que esa presencia santa del Señor nos inunde de tal manera que podamos caminar el resto de nuestros días en esta tierra con su bendición. Padre amado, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador, que tu palabra venga a darnos la luz, que sea el guía para encaminarnos en ese camino de santidad, en ese camino de pureza. Señor, que no perdamos la visión y que nuestros corazones se mantengan fervientes en tu camino. Amén. Gloria a Dios. Muchas veces las personas han deseado estar delante de una persona importante y han tenido la oportunidad de estar delante de esa persona, pero no se imaginaban que él fuera así, ¿verdad? Entonces de repente se lo encuentran, o se encuentran con el presidente, o se encuentran con alguien que fue importante, pero vestido normalmente o humildemente, sencillamente, sin tanta pompa, ¿verdad? Y delante de esa persona manifiesta su deseo de conocerlo. Y no se da cuenta que está delante de aquel que ha deseado apretarle la mano. Este es un ejemplo de lo que vamos a ver este día, porque nosotros hemos tenido la oportunidad de encontrarnos no con el presidente, no con un gobernador, no con un alcalde, nos hemos encontrado con el Rey del universo, con el Señor de señores y Rey de reyes, aquel que tiene un nombre que es sobre todo nombre, delante del cual se doblará toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, lo que estamos diciendo es que nuestro Señor Jesucristo es la autoridad máxima que el Señor ha puesto, el Dios Padre, sobre este mundo, sobre todas las esferas espirituales y materiales. Y es Él el que debe tener nuestra atención, es Él el que debe ser lo vital para nosotros, y no nuestro bienestar, porque si Él es lo más importante para nosotros, nosotros estaremos bien. Es diferente a aquel que está buscando su bien y va a pensar que, o sea, de una forma egoísta, que entonces Él le va a dar su bien. No, busquémoslo a Él como el bien, como la vida, como la luz, y nosotros automáticamente seremos beneficiados. Leamos la escritura en el Evangelio de Marcos, capítulo número 10. Vamos a leer ahí del versículo 17 al 24. Al salir él para seguir su camino, está hablando de Jesús, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre.
Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, ya no le dijo, bueno, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Bueno, es una parábola, mejor dicho, una historia, la historia del joven rico, muy conocida por todos nosotros, pero que encontraremos, sin duda, verdades y lecciones muy importantes para el hombre en sí y para nosotros como cristianos. En primer lugar, tenemos que llamar la atención a la forma como este rico y religioso se acercó de Jesús. Él lo llamó Maestro bueno. Y Cristo corrigió eso. No tenemos que entender en qué sentido el Señor lo dijo. Pero en los días de Jesús, a ningún rabino lo llamaban maestro, que rabino quiere decir maestro, bueno, maestro bueno. Ninguno era llamado así. La razón es porque todos sabían que eran pecadores y que solo Dios es bueno. De hecho, en el Talmud, tal vez ustedes algunos no lo han oído o no lo han leído, pero el Talmud es sin duda el segundo libro más importante para la religión judía después de la Torá. En el Talmud está el compendio, la reunión de todos los comentarios de los famosos rabinos de toda la historia que han escrito sus interpretaciones sobre los textos bíblicos. Entonces, ahí se encuentra prácticamente la estructura de la religión, la Torá, la palabra, pero ahí se estructuró a través del comentario que cada uno hizo de esos versículos. Y en ese Talmud no se encuentra en ningún momento que los rabinos fueran llamados buenos, maestros buenos. No se le llamó a nadie ahí. La razón es porque eso implicaba que llamarlo bueno era compararlo con Dios, ¿verdad? Que es el único que no tiene pecado y que es bueno, en él está toda la bondad. Pero es prudente hacernos la pregunta en este momento, ¿por qué lo llamó bueno? O sea, ¿cuál fue la intención de él? ¿Qué traía en su mente para llamarlo de esa manera? Si no existía esa costumbre de llamar a los rabinos de esa manera. Bueno, podemos especular, podemos pensar, reflexionar en cuanto a eso, y conociendo un poco el texto y un poco la cultura de aquella época, pues probablemente ese joven tenía la intención de que en cierto sentido el Señor lo considerara una persona buena, gente buena. Tal vez estaba esperando que el Señor solo confirmara en su corazón que no necesitaba hacer nada para alcanzar la vida eterna, porque él ya era una persona buena.
Podríamos pensar en eso. Era una forma de tocar el corazón de ese rabino llamado Jesús, para que colocara en su mente, en su corazón, palabras de ánimo y que las posesiones muchas que él tenía no fueran un obstáculo en su vida espiritual. Sin embargo, el Señor Jesús, al igual que actuó con Nicodemo, ¿se recuerda? Nicodemo no dice la Escritura que era un hombre rico, pero era un rabino, ¿verdad? Era una persona del Sanedrín, del consejo de los ancianos de Israel, influyente y maestro en Israel. Pero ni a él el Señor Jesús le aceptó esos piropos, no porque el Señor no aceptara elogios. No es por eso, porque ustedes van a ver aquí la postura del Señor, sino porque Él iba exactamente al grano, que era lo que exactamente cada uno necesitaba oír. Y como Él conoce el corazón humano, como dice ahí en Juan, capítulo 2, último versículo, dice que el corazón humano es algo impresionante. Dice, creo que necesito de esto, dice... y no tenía, el verso 25 del capítulo 2 de Juan, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Capítulo 3, verso 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. O sea, si él conocía el corazón del hombre, cuando aquel hombre de los Nicodemos, que era un maestro, llegó con él sabía exactamente lo que había en su corazón y le expresó lo que él necesitaba oír. No hay duda también que cuando llegó este joven rico, Jesús tenía las palabras indicadas para hablar con él porque conocía su corazón. Él sabía lo que había adentro. Bueno, el hecho es que la respuesta del Señor Jesús fue una pregunta. ¿Por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Él respondió según lo que había de comprensión en relación al trato de la gente con los rabinos de su época, de sus días. Como nadie era llamado bueno, él tampoco lo iba a aceptar. No porque él fuera pecador o no tuviera bondad. No, él hizo resaltar que solo Dios es bueno. O sea, dejó claro que el hombre, quien quiera que sea, aunque sea un maestro, no está libre de pecado. Y en segundo lugar, no tiene toda la bondad en su vida, sino solamente el Señor. Sin embargo, el Señor Jesús en ningún momento él estaba negando su divinidad. Él no negó su divinidad en el momento o no la hizo a un lado de ninguna manera. Él dijo, no, ninguno hay bueno, sino solo uno que es Dios. Bueno, en Romanos capítulo número 3, verso 9 al 12, claramente leemos ahí que Pablo escribió como un buen fariseo, un buen judío que conoció la ley, diciendo que nadie es bueno, que nadie es justo, que nadie busca a Dios, ¿verdad? Entonces, desde la perspectiva humana, cualquier hombre que sea, aunque sea un religioso, no tiene esa capacidad para alcanzar la vida eterna por algo que él pueda hacer. Por eso es que la pregunta es interesante. ¿Qué haré para alcanzar la vida eterna? ¿Qué haré? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Y generalmente las personas siempre están preguntándose qué es lo que ellas pueden o deben o necesitan hacer para alcanzar la vida eterna. Para entrar al cielo, ¿cómo yo debo ser? Yo necesito ser una persona buena. Si soy buena gente, entonces ya tengo entrada en los cielos. Bueno, las personas, todos necesitamos ser buenos.
O sea, nos conviene a nosotros ser personas buenas. Primero porque tendremos el favor de Dios, tendremos la gracia de Dios, Él podrá tocar nuestros corazones cuando nosotros manifestamos misericordia, bondad y compasión hacia los otros, y podremos ser objeto del toque divino. Pero la dureza del corazón, o el pecado constante endurece el corazón. Es algo totalmente opuesto. Pero las personas creen que por obras humanas de justicia propias, de justicia humana, va a alcanzar la vida eterna. No se alcanza por lo que yo puedo hacer. De hecho, en la Escritura está bien claro que ni los judíos que estudiaron tanto la ley, que estudiaron tanto la Torá, que tuvieron tantas interpretaciones, hay tantos libros, el Talmud es enorme, yo tengo el Talmud, yo he leído parte del Talmud, y perdonen, yo con todo respeto, pero es tan cansativo, porque son leyes tras leyes, hablando sobre el campo de trigo, hablando sobre esto otro, hablando sobre esto aquí, y es minucioso, como el Señor mismo les dijo, ustedes están quebrantando la ley de Dios por cosas tan sencillas, ahí sí que rajando cabellos, ¿verdad? Cortando aquellas cosas que no tienen por qué ser cortadas o ¿cómo se dice la palabra? Hechas un menudo, ¿verdad? Cortadas, pequeñas. En fin, el Señor le aclaró al joven rico que entonces él no podía alcanzar algo por lo que él podía hacer, sino alcanzar la vida eterna solo es posible teniendo en cada uno de nosotros como seres humanos la naturaleza nueva que se recibe a través de la fe en Jesucristo. La nueva naturaleza, eso sí, nos permite tener la vida eterna. Al propio Nicodemo, recordándolo nuevamente, le dice: te es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Luego dice: te es necesario nacer de agua y del Espíritu para poder entrar al reino de Dios. O sea, tanto para poder ver como para poder entrar al reino de Dios. Para tener la vida eterna es necesario un nuevo nacimiento. Significa una vida ya no en la carne, en el sentido de alcanzar el favor de Dios por lo que yo soy en sí como ser humano, sino teniendo la naturaleza de Dios, un hombre nuevo dentro de mí, que será el que realmente sea agradable al Señor. O sea, Cristo en nosotros, dice la Escritura en Colosenses 1:27, es la esperanza de gloria. Él es el que realmente nos concede la vida eterna. Nosotros alcanzamos la vida eterna por Él, no por nuestras obras. O sea, nuestras obras serán buenas como un reflejo de tener la bondad de Jesucristo en nosotros. Por tanto, esa vida de resurrección que el Señor nos dio, eso hace que nuestra vida sea totalmente diferente. Por otro lado, como les mencioné al principio, en su respuesta, la respuesta que dice: ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, está refiriéndose a los hombres, solo Dios. Obviamente, ese joven rico no llegó ahí pensando que él era Dios. Y no tenía, obvio, una revelación de quién estaba delante de él. Les voy a decir algo interesante de aquí a poco. Jesús sí estaba consciente y no quiso ser tan claro. Él podría haberlo hecho como lo hizo con el ciego de nacimiento, que le preguntó: ¿quién es, Señor, para que yo vaya y lo adore? Soy yo. O sea, el Señor sí, otra vez, caemos al mismo punto. Como Dios conoce los corazones, Él sabe a quién, de una forma directa y clara, le dice quién es Él. Se lo dijo a la samaritana también, siendo ella una pecadora como ella era. Según nuestra perspectiva, era una mujer que no merecía el favor de Dios, pero el Señor le llegó a hablar y le dijo que Él era
el Mesías que ellos estaban esperando. Pero aquí él no le dijo nada, ¿verdad? ¿Por qué? Otra vez, porque él conocía el corazón de este hombre, que estaba más confiando en lo que él podía hacer y en sus riquezas, como leímos aquí al final, que el Señor lo explica cuál era su problema, la confianza en sus riquezas, ¿verdad? Él no tuvo la capacidad de poder confiar en aquel que estaba delante de él. Y ese es el título de nuestro mensaje: delante de la vida eterna. Entonces, la otra parte de la respuesta de Jesús, él no estaba en ningún momento negando su divinidad o su deidad. Lo que él pretendía en sí al dar esa respuesta es que ese joven rico meditara y reflexionara en sí mismo, en lo buena gente que él era. Porque hasta cierto punto él sí se consideraba bueno, porque él dice que había guardado todo de su juventud. Entonces, si él había guardado todo, con mucha gente, no, yo oro, yo voy a la iglesia, todo se considera buena, y nosotros nos clasificamos con las otras personas de acuerdo a nuestra bondad, a la interpretación o a la lectura que nosotros tenemos de nuestra bondad. Entonces el Señor quería que él reflexionara y que viera en lo más íntimo de su corazón, escuchen, su necesidad espiritual. Su necesidad espiritual. No, porque me amas bueno. No hay bueno nadie, incluido él. No hay bueno nadie. Solo Dios. O sea, el Señor estaba ahí delante, el Dios de los cielos, la vida eterna, estaba ahí delante de este joven rico. Hay gente en el mundo que cree que todas las personas buenas entrarán al cielo. Y como ya mencionamos, ser bueno es necesario, nos conviene. Todo lo bueno que hagamos es fantástico, porque es lo que sembramos y vamos a cosechar mucha bondad para nosotros. Pero nadie en sí como ser humano merece la vida eterna, porque todos somos pecadores y estamos destituidos, dice Romanos 3:23, 6:23, dice claramente que estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, nadie también puede ganar la vida eterna por obras, por lo que la persona, puede hacer. Entonces, hasta las personas más buenas en este mundo, tu abuelita, tu abuelito, tu mamá, tu papá, tu tío fulano, esa persona es tan buena, pero hasta esas personas buenas son pecadoras. O sea, ellas, como cualquiera de nosotros, está perdido si no encuentra en su vida el arrepentimiento. Vean ustedes y el arrepentimiento solo puede venir a una persona cuando esa persona buena o pecadora reconoce y ve en sí mismo el pecado, la falta, la culpabilidad, y se arrepiente de sus pecados. A veces las personas que están en el mundo y que no son judíos, ¿verdad?, piensan, no, Diosito va a me recibir, ¿verdad? Sí. Y yo creo que nuestro Diosito, nuestro Dios todo precioso, tiene toda la bondad, como dice aquí. Entonces Jesús, mirándole, le amó, dice. Sí, Él nos ama tanto. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces la vida eterna se obtiene a través de creer en Jesús. Más solamente, sí, yo creo en Dios. Sí, yo creo que Jesús, no es suficiente una confesión. Es necesaria dos cosas. Primero, creer en el corazón que Dios lo levantó entre los muertos, dice, y confesar con los labios que exactamente eso sucedió. Tiene que haber un acuerdo, un pacto entre tu corazón y tu boca. No es una cuestión solo de hablar de boca, tiene que haber una experiencia interna. De hecho, la transformación de una vida no viene a través de ponerse un ropaje religioso. La transformación de una vida viene en el interior, en el corazón. De tal manera que en Romanos capítulo número 2 y verso 4 leemos así:
o menospreciáis las riquezas de su benignidad, de su bondad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios sí es bueno, Dios es benigno, pero su bondad te está guiando al arrepentimiento. Nos está soportando tal cual somos en nuestras situaciones, en nuestras decisiones, en nuestra forma como vivimos. La gente piensa que todos tienen que aguantarlo. Y Dios también nos aguanta. Pero hay un momento que el Señor espera que cada uno de nosotros reconozcamos que es la bondad de Dios que nos mantiene vivos todavía. Por su misericordia, le dijo el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Y escuchen que Jeremías está hablando como un profeta del pueblo de Dios. La mayoría de nosotros somos gentiles. Éramos separados, dice la Escritura, de la ciudadanía de Israel. Fuimos hechos cercanos y ciudadanos de ese reino por la fe en Jesucristo. Ahora ellos, hablando del pueblo de Israel, hablando de este judío, este rico aquí, ellos eran parte del pueblo. El propio Pedro, predicándoles a los judíos en Hechos capítulo número 2, él les está diciendo que ellos crucificaron a Jesús. Fíjense. O sea, les está diciendo, ustedes traicionan. Judas no fue el único que traicionó al Señor. Su pueblo lo traicionó. Nosotros los gentiles lo traicionamos, porque ahí estaban representados todos. Estaba Judas el traidor, estaba el pueblo que traicionó a Jesús porque lo entregó a los romanos. Y ahí estaban los romanos representando a los gentiles. O sea, tanto romanos como judíos, como gentiles, como Judas, como los judíos y los gentiles estaban ahí representados en esa traición. Porque hubo una traición. Entregarlo, dice, en las manos de los inicuos. Está hablando de ser entregado delante de los soldados romanos. Sin embargo, en Hechos capítulo número 2, el apóstol Pedro está aquí predicando después de haber sido bautizados con el Espíritu Santo, y en su primer discurso, y dice en el verso 22, varones israelitas, está refiriendo específicamente al pueblo de Dios, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Y luego, en el verso número 36, les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, el pueblo de Dios, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y entonces dice aquí la Escritura, al oír esto, se compungieron de corazón, el pueblo. Con el discurso de Pedro, ya no era Jesús, era Pedro, uno de los apóstoles, que quiere decir enviado, está allí predicándoles con tal autoridad y osadía que ellos están compungidos, quiere decir tocados, están hechos pequeños en su corazón, presionados en su corazón por el mensaje, sintiendo la culpabilidad de lo que ellos habían hecho al haber traicionado al Señor y haberlo entregado a los romanos. Y dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Si es verdad, ustedes tienen razón, fallamos, lo llevamos a la cruz, y ahora ¿qué vamos a hacer? Bueno, miren ustedes qué tremendo esto. Pedro les dijo, ¿cuál es la clave de la culpabilidad? Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vean ustedes cómo es que el propio Pedro les está diciendo: miren, el Señor va a quitar la culpa de ustedes, la culpabilidad, la condenación, si ustedes se arrepienten. Si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. O sea, el arrepentimiento es el fruto precioso, el don que el Señor nos ha dado a los hombres para acercarnos a Dios y obtener la vida eterna. Pero nadie va a arrepentirse de algo que no conoce, de algo que no sabe que es malo, ¿verdad?
Entonces, una persona que se arrepiente es porque ya vio el mal, ya vio el pecado en su propia vida y está dispuesto a enmendarlo, a abandonarlo y a andar en el camino del Señor. Entonces, la vida eterna se obtiene cuando iniciamos una relación personal con Jesucristo. La vida eterna no se obtiene por obras, la vida eterna no se obtiene por penitencias, no se obtiene por dinero. Aquel joven rico dice, ¿qué haré? Señor, ¿puedo yo hacer algo con mi dinero para obtener la vida eterna? Hoy en día las personas están tratando de ganar, de vivir más años, de vivir eternamente, porque son personas ricas, colocando sus cuerpos en grandes lugares de hielo, de frío, en refrigeradores enormes, preparados, congeladores, donde van a mantener sus cuerpos hasta que la ciencia encuentre la clave para la vida eterna. Oh, vida eterna física. No, ¿qué importa una vida eterna física? Sin Dios estamos perdidos. Una vida eterna espiritual, ahí sí hasta la física va a obtener el fruto automático de estar bien con Dios. Entonces, hay algo que tenemos que considerar aquí, porque dice aquí la Escritura en el verso número 17, léanlo conmigo otra vez, vean qué tremendo es esto. Al salir él para seguir su camino, Jesús, vino uno corriendo, el joven rico, e hincando la rodilla delante de él. Le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ese versículo es tremendo, porque imagínense ustedes que este joven rico corrió, se hincó y dice, Maestro bueno, ¿qué puedo yo hacer para heredar la vida eterna? Y este joven rico no se había dado cuenta que estaba delante de la vida eterna. Porque la vida eterna no es un estado. La vida eterna no es algo que se obtiene después de la muerte. La vida eterna es una persona. La vida eterna se consigue a través de la relación personal con Cristo Jesús. Hay un pasaje en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, verso 20, donde dice, pero sabemos que el Hijo de Dios, Jesucristo, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y escuchen ahora, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Por eso cuando dice solo a uno, no hay ninguno bueno sino solo Dios, está hablando también de sí mismo. Dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, falta de entendimiento, ignorancia estaba manifestando este joven. Su religiosidad no tenía ningún tipo de comparación. Su religiosidad no tenía ningún tipo de peso, de algo que realmente impactara al Señor. Porque él estaba fuera prácticamente de la realidad, su entendimiento. Por eso el Señor muchas veces dijo, nadie viene a mí si el Padre no lo trae, ¿verdad? Porque es el Padre a través de su Espíritu Santo que viene y da el entendimiento. Es como el Señor les preguntó a los apóstoles y a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Unos dicen que eres Juan el Bautista. Imagínense el entendimiento. Por lo menos están dando la idea de una persona buena, un profeta, ¿verdad? No, otros dicen que eras Jeremías, otros que esto y lo otro, y mencionando diferentes hombres del Antiguo Testamento. ¿Y vosotros quién decís que yo soy? Entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Cristo. Entonces el Señor le dijo claramente a Pedro que esa revelación no le había venido de la carne, del hombre, de su entendimiento. El Padre se lo había dado. Entonces entendamos, este jovencito sí quería ser diferente, pero él todavía no había podido ver en Jesús, ni siquiera lo vio después de las cosas que él le habló. Como él se puso a hablarle de mandamientos, el Señor también le dio, él le mencionó los mandamientos. Veamos aquí algo muy interesante. Pero solo para concluir este pensamiento, si en algún momento este joven rico quería tener la vida eterna,
en aquel día que él se hincó delante de Jesús, tuvo la vida eterna delante de él. ¡Qué oportunidad! Hay muchas personas que pueden también perder la oportunidad de la vida eterna cuando están delante de alguien que está hablándoles del Señor y solamente ven la persona, solamente clasifican a la persona de pies a cabeza y dicen, no, yo no me voy a orar, no voy a orar con esta persona. Yo no me voy a humillar y reconocer que soy un pecador. Yo soy una persona importante. Yo soy uno de los ricos de esta ciudad. Yo soy una de las personas más sobresalientes de esta sociedad. ¿Y qué van a decir si yo vengo y me inclino humildemente y hasta lloro porque siento la necesidad de hacerlo? Pero no quiero llorar porque eso será vergonzoso. Oh, hermanos, amigos, que el Señor pueda nos dar el entendimiento de captar cuando estamos delante de las oportunidades de Dios y no perderlas, porque eso puede cerrarnos la puerta realmente de la vida eterna. Bueno, sin duda, como judío, este joven rico conocía los mandamientos. Todo joven judío, todo niño judío que comienza desde sus 12 años en adelante hasta a recibir las enseñanzas de los rabinos, ellos conocen los mandamientos. Y cuando se llega joven, ya se conocen muy bien los mandamientos. Entonces Jesús le dijo en el verso 18, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántos mandamientos hay aquí? Adulterar, no matar, hurtar, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre. Sí, 6 mandamientos son mencionados aquí. Los 6 mandamientos están relacionados con el trato con el prójimo. No adulterar, no ser infiel a su cónyuge. No matar es no vengarse, no odiar. No hurtar es respetar los bienes del prójimo, respetar sus posesiones, no codiciar. No digas falso testimonio, eso es odiar la mentira. No defraudar, eso es ser honesto. Honra a tu padre y a tu madre, eso realmente es ser un hijo ideal. Entonces, estos 6 mandamientos, podemos decir así, eran suficientes y son suficientes para darnos una sociedad maravillosa. Si todos cumpliéramos esto, la mayoría por lo menos cumpliéramos estos 6 mandamientos, tendríamos una sociedad maravillosa. No habría inmoralidad, no habrían ladrones, no necesitaríamos de policías en las calles para estar viendo cada uno ahí que está viendo que se roba. ¿Por qué? Porque no respeta a los otros. Eso solo sucede si nosotros conocemos los mandamientos, los amamos y los respetamos. Sin embargo, el propio Señor Jesucristo y el propio Esteban lo dijo en su discurso: ustedes no han podido guardar la ley. O sea, podemos sí, como hombres y hasta como religiosos, tener principios, tener preceptos y esforzarnos por cumplirlos. Pero llega un determinado momento en que llegamos a una prueba, a una tensión muy fuerte, que ahí se aflora, que ahí se declara lo que realmente hay en el corazón del hombre. Las personas más religiosas o las más espirituales, digamos así, pueden manifestar obras carnales, pero de película, o sea, terribles, horrendas. O sea, solo Dios puede realmente guardarnos, solo su naturaleza puede llevarnos y conducirnos por ese camino de la bondad de Dios. Entonces Él le está diciendo aquí que Él conoce esos mandamientos y según en el mundo judío, esos mandamientos eran conocidos como la segunda tabla de la ley, ¿verdad? Porque ahí donde se encontraban, eran 2 tablas de la ley, ¿recuerdan? Aquí estaban los mandamientos que tenían que ver con Dios y aquí están los otros que tenían que ver con el prójimo. Entonces estos son llamados los mandamientos de la segunda tabla. Tienen que ver con
nuestro trato y con el prójimo, ¿verdad? Muy bien, 5 mandamientos, incluyendo tal vez no digas falso testimonio, no defraudes, y honra a tu padre y a tu madre. Entonces, dependiendo de la interpretación que damos a los mandamientos, porque cada uno somos personas impresionantes, nosotros interpretamos las cosas de acuerdo a nuestra conveniencia. Hasta los mandamientos de Dios, el hombre los ha interpretado como él ha querido. Pero esto puede llevarnos a un punto muy importante. Solo Dios, sin duda, sabe si nosotros cumplimos correctamente esos mandamientos. Los vamos a cumplir no desde nuestra perspectiva religiosa, porque cuando Jesús le dio a conocer estos mandamientos, él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Esos 5 que mencionamos, porque son 6 que se hablan aquí, pero no digas falso testimonio y no defraudes, prácticamente es el mismo. Entonces, aquí él está mencionando que ha guardado esos mandamientos. Quiere decir que él ha tratado, se ha esforzado, o tal vez él ha creído que ha sido tan fácil guardar esos mandamientos. Tal vez para una persona muy rica puede pensar que es muy fácil tener esas cosas ahí. Él no va a hurtar, aunque muchos ricos hurtan, ¿verdad? No va a adulterar porque tiene todo lo que necesita, en fin, pero podría suceder, ¿eh? No dirá falso testimonio porque no necesita, pero hay muchos ricos que van a usar sus bocas para enriquecerse. Y no va a honrar a su padre y a su madre, pues tal vez sí, porque tiene suficiente dinero para ponerlos en un asilo porque ya no los aguanta. Pero podría ser de otra manera, realmente cuidar a los padres y tener otra honra como el llamado corbán, ¿verdad? Esa palabra hebrea que quiere decir mi ofrenda a Dios. Los judíos, los fariseos les habían enseñado que era mejor dar una ofrenda a Dios que dársela a los padres. Jesús criticó eso. Es corbán, es mi ofrenda a Dios, no te lo puedo dar a ti. La gente religiosa siempre sacando dinero de las personas, ¿verdad? Y estas ya no tenían más para ayudar a sus padres. Para el Señor era mejor honrar a los padres que dar una ofrenda consagrada al Señor si realmente mi corazón no está en cumplir la esencia de los mandamientos del Señor. Pero bueno, aquí llegamos a entender algo, porque el propio apóstol Pablo, vean, les quiero poner este ejemplo porque no se puede comparar la vida del apóstol Pablo con este joven rico. Este joven rico dijo: todo lo he guardado desde mi juventud. Bueno, el apóstol Pablo también dice aquí en el libro de Filipenses capítulo número 3, Filipenses 3, verso número Filipenses 3, versículo número 6, dice: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. O sea, según él estaba haciendo el bien, persiguiendo a la iglesia. Desde su perspectiva, estaba cumpliendo con los mandamientos del Señor. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, según él, era irreprensible. Todo lo estaba guardando porque era una persona religiosa, una persona farisea, o sea, alguien que pretendía haber alcanzado lo que la ley demandaba. Pero, dice en el verso 7, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Eran siempre preciosas, una vida correcta, una vida esforzada, una vida religiosa, una vida de respeto, pero todo eso cuando él percibió la vida eterna que está en Cristo Jesús, todo eso fue una pérdida para alcanzar la riqueza verdadera que está en Cristo Jesús. Entonces, la única forma de guardar los mandamientos fielmente no está en la religiosidad que yo tenga o en la interpretación que yo tenga personal sobre los mandamientos. Es
a través de Jesucristo, porque solo Él es la vida eterna y a través de Él nosotros somos aceptos delante de Dios. Dice la Escritura que la ley vino por Moisés, Juan 1:17, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. O sea, la ley fue dada, pero la única forma de cumplir esa ley es a través de Jesucristo. Por eso Él dice, está registrado en Mateo 5:17, yo no vine a abrogar la ley, a anularla. No, la ley es buena, la ley es perfecta. Yo no vine a abrogarla, yo vine a cumplirla. O sea, el único que realmente cumplió la ley es Jesucristo. Entonces, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. O sea, la única forma, la única capacidad divina para cumplir la ley es a través de la gracia de la persona de Jesucristo en nuestra vida. Es a través de Él que el Señor nos ve ahora. Él nos ve perfectos en Cristo. Él nos ve justos en Cristo. Él nos ve buenos en Cristo. No hay nada físico, personal, humano involucrado en el asunto. Es solamente el Señor de gloria que nos da el valor que necesitamos, la consistencia espiritual que nosotros necesitamos. Cristo les dijo a los judíos que el verdadero significado de la ley está en el corazón, no en lo que podemos hacer, no en lo que es visto por los otros, sino lo que es visto por Dios. Dios mira el corazón, no la apariencia. Y por eso es que no es las acciones en sí lo que el Señor quiere ver, porque nosotros podemos fingir que somos buenos haciendo cosas y todo. Un día se declara lo que realmente es la persona, pero lo que realmente Dios anhela ver en nosotros es el corazón. Por eso es que, resumiendo rápidamente el Sermón del Monte, principalmente del verso 1 al 8 del capítulo 5 de Mateo, hablando de las bienaventuranzas, él ahí prácticamente está resumiendo las verdaderas virtudes y el verdadero carácter de alguien que puede alcanzar la vida eterna. Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Son las personas que son necesitadas, son las personas que han reconocido su falta y que se han arrepentido. Y el Señor mismo dijo, yo no vine a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Los pobres en espíritu son los que han visto su necesidad, un pobre de su necesidad. Pobre en espíritu está hablando de alguien que ha visto en su interior la necesidad que tiene. Este joven vio una necesidad. Este joven rico sintió un vacío en su corazón y él pensó que haciendo algo podría llenar ese vacío. Pero no, ese vacío no se llenaba con algo que yo puedo hacer. No se alcanza la felicidad eterna con algo que propiamente yo deba hacer, sino la verdadera felicidad está aquí teniendo el carácter del Señor. Ahora, las acciones buenas son el fruto de esa transformación interna. Lo hemos dicho muchas veces y lo creemos con todo el corazón. Las cosas buenas, las acciones buenas, las obras son necesarias, pero todas esas son un reflejo, algo inevitable cuando hay una verdadera fe en el corazón. Entonces, el pobre en espíritu es una obra interna. Son aquellos que se arrepienten. Es la transformación de la más íntima conciencia. Y luego dice, los que lloran, pero no está hablando de los que lloran por cualquier cosa, que están llorando porque perdieron el perro, perdieron el gato, perdieron un dinero, perdieron esto, perdieron lo otro. No se está refiriendo a esos que lloran por cualquier cosa, o aún porque están tristes por situaciones determinadas, X. No. Él se refiere porque cada bienaventuranza son, digámoslo así, gradas de una escalera. Son los peldaños de una escalera. Uno nos lleva a la otra. Y aquí, para el pobre en espíritu, es el primer paso, reconociendo mi necesidad. Y luego, ¿qué pasa? Lloro.
El llanto es un fruto de mi reconocimiento de mi pecado y mi arrepentimiento verdadero de la pena y del dolor que siento por haber ofendido a Dios y también a mis hermanos, ¿verdad? Y a mí mismo, porque me defraudo con el pecado que yo hago, me defraudo también a mí mismo, me engaño a mí mismo. Entonces cuando yo me lloro, dice la Escritura ahí, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. ¿Consolados por qué? ¿O por quién? Por el Espíritu Santo, a través del perdón divino, porque cuando alguien reconoce su necesidad y llora, inmediatamente va a tener la consolación de Dios a través del perdón que viene de los cielos. Y luego dice los mansos, y muchos piensan que los mansos, dice, heredarán la tierra. Recibirán la tierra por heredad. Y solamente ven a una persona, es una persona mansa, de plano va a heredar la tierra. Bueno, en un sentido, los mansos permanecen en un lugar porque no viven peleando ni contendiendo con nadie, ¿verdad? Se van a liberar de serios problemas. Aquel que es contencioso puede terminar en el cementerio, puede terminar en el hospital, pero los mansos van a tener mayor protección debido a su conducta tranquila y alejada de aquellos momentos de mucho furor. Entonces sí tiene una aplicación en este sentido, pero este término manso aquí en la Escritura es prácticamente la virtud que nace, escuchen esto, que nace del conocimiento de nuestro pecado. ¿Cómo así? Cuando nosotros reconocemos que el Señor, otra vez los pasos, arrepentimiento, lloro, mansedumbre. O sea, una persona que es perdonada de sus pecados, que ha llorado, en ese momento esa persona se torna una persona mansa con los demás y con Dios. ¿Por qué? Porque él ya ha visto lo que él es y ahora tendrá misericordia con sus hermanos. No va a contender más. El verdadero descanso del alma nos impedirá contender. Cuando una persona realmente descansa, como dice el Señor, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor Jesús era manso y humilde de corazón. Entonces él no contendía. Él tenía misericordia. Por eso es que aquí dice que él amó al rico. No lo amó solo porque él estaba diciendo, ay, sí, realmente has cumplido todos los mandamientos. No, lo amó porque él tuvo compasión de que él no pudo ver su necesidad. No pudo ver que él estaba delante de la vida eterna. Entonces, los mansos, como dice aquí la Escritura, en Tito, capítulo número 3, antes de Hebreos, Tito capítulo número 3, dice ahí, verso número 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, y nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, ¿qué puedo yo hacer? Sino por su misericordia, por la bondad de Dios, por el lavamiento de la regeneración, la nueva vida, y por la renovación en el Espíritu Santo, dice. ¡Qué tremendo! Entonces dice aquí, luego en el verso 9, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones. El que es manso va a evitar las contenciones y las discusiones. Y aquí es algo que nos puede dar a nosotros la idea clara de cómo el manso es aquel que ya tiene paz en su corazón. Un manso no es solamente aquel que es de carácter, que se mantiene tranquilo, que no pelea con nadie. Pues eso es bueno, fantástico. Hay muchas personas que son así, hasta para dirigir son bien tranquilas. Pero aquí está hablando de la mansedumbre como fruto de su reconocimiento, de su perdón y de la paz que él tiene en su vida. Luego dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y no está hablando de aquellos que tienen hambre y sed de justicia social o justicia política,
ni de su propia justicia. Es que yo amo la justicia, me indigno con la injusticia. Sí, muchos yo he oído hablar eso, ¿verdad? Lo han dicho. Yo también me indigno con la injusticia, ¿verdad? Cuando una persona trata mal al otro y cuando yo trato mal a mi mujer o a mis hijos. ¿Y ahí qué? ¿Soy justo? ¿Yo me indigno también con eso? No, a veces me soporto. Digo, no, yo no tengo la culpa de eso. Ustedes son los que fallaron. Somos tremendos. Para defendernos somos fantásticos. Pero la verdad es que esto aquí, cuando dice, para aquellos que tienen hambre y sed de justicia, serán saciados. No está hablando de tener hambre y sed de justicia social o justicia política. Yo quiero que cambien a todos esos políticos del mundo, políticos de mi país, para que las cosas... Miren, no va a cambiar eso. Sería maravilloso sí que tuviéramos líderes buenos y influyentes con el bien. No, hasta aquí no lo hemos tenido, por eso es que el mundo va de mal en peor. Entonces, él está hablando aquí de aquel hambre y sed que viene por la obra de Jesucristo, la justicia que es de Dios por la fe. Tengo hambre y sed de justicia, no de mi justicia, no de justicia social, no de justicia política. Permítanme repetirlo para que quede claro. Yo tengo hambre y sed de la justicia de Dios. O sea, yo reconozco otra vez los pasos de las bienaventuranzas, reconozco que soy un pecador, necesito perdón, ahora yo tengo paz y ahora yo quiero la justicia de Dios en mi vida. Yo no quiero vivir por mi propia justicia. Hay un versículo maravilloso en el libro de Jeremías, ¿no? Capítulo 23 y verso 6, donde dice, en sus días será salvo Judá, está hablando al pueblo, en sus días, en los días del rey, del renuevo, dice el verso 5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Un renuevo justo es Jesucristo. Y reinará como rey, el cual será dichoso, bienaventurado. Y hará juicio y justicia en la tierra. La justicia de él es la justicia que nosotros necesitamos. Es de esa justicia que nosotros necesitamos tener hambre y sed. Y dice, en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Escuche, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Jehová Sidkenu. Jehová, justicia nuestra. O sea, la justicia que yo quiero es la justicia que viene a mí imputada por la obra de Cristo, no por lo que yo he hecho. Yo voy a confiar en lo que el Señor hace a través de mi vida y no en lo que yo puedo hacer. No. Es la justicia de Dios. Por eso dice la Escritura, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, viene la paz de Jesucristo, entonces a través de la justicia verdadera. Por eso es que también les doy otros dos versículos en Romanos capítulo número 4 y verso 6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Es de esa justicia. Bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa más de pecado. Es de esa justicia, no de lo que yo puedo hacer, no de lo que yo he cumplido, no de lo que soy capaz de cumplir, no, es en la justicia del Señor en mi vida, que las personas puedan ver la justicia de Dios en mi vida. De esos, ¿ya? Como dice la Escritura en 2 de Crónicas 5:21, aquel que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, es esa justicia que vino a través del sacrificio de Cristo que nosotros necesitamos en nuestra vida constante. Esta es la cuarta bienaventuranza, aquellos que tienen hambre y sed de justicia, la justicia de Dios. Luego dice los misericordiosos. ¿Quiénes son los misericordiosos? Son aquellos que han sido inundados con la justicia divina en la cual han visto sus fallas. Han visto la justicia de Dios es como un espejo. Yo miro y yo no doy la talla. No puede ser, pero hemos sido inundados con esa justicia, entonces ahora nosotros nos vamos a ver tal como debemos vernos. Ninguno tenga mayor concepto de sí que el que debe de tener. ¿Por qué? Porque entonces de esa manera vamos a ser misericordiosos con nuestros semejantes. Como el Señor le dijo a aquel hombre que estaba ahogando a su hermano porque no le pagaba lo que le debía. Deudas son pecados. El Señor le dijo, ¿no tendrías tú misericordia de él, así como yo tuve misericordia de ti? Entonces,
Cuando somos nosotros objeto de la misericordia de Dios, de la justicia de Dios, nosotros también tenemos la capacidad, cuando hay un encuentro verdadero de esa misericordia, de ser misericordiosos también con nuestros hermanos. Ahí se torna real cuando dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Dios tendrá compasión de aquellos que son compasivos. Pero ¿quién puede ser compasivo? ¿Quién puede ser misericordioso con el otro? Solo cuando ha visto su propia falla, cuando ha visto su propia necesidad y ha visto que es más profunda que de sus propios hermanos. Entonces, cuando hay fallas, cuando hay errores, cuando hay pecados, va a perdonar también. Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esos del limpio corazón no es solamente una cuestión de, ay, yo soy muy puro. No es una confianza propia. La limpieza viene a través de la sangre de Cristo Jesús. Yo les puedo dar aquí versículos en el libro de Hebreos, como dice que la sangre de Cristo Jesús derramada en el Calvario limpió nuestras conciencias, el interior, de obras muertas, pecados. Es la sangre de Jesús. Y hay un texto en Hechos capítulo 15, verso 9, cuando están explicando sobre la conversión de los gentiles y cómo ellos fueron aceptados en el Evangelio como un solo cuerpo con los judíos. Y él les dice, el que está hablando ahí, aquí leámoslo ahí, para que ustedes, Hechos capítulo 15, esa palabra es preciosa. Dice, verso 8, en el verso, es Pedro el que está hablando aquí, dice, y Dios, verso 8, que conoce los corazones, vean qué importante, dice, los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los del limpio corazón. ¿Cómo es limpio el corazón? A través del perdón. ¿Ves la secuencia? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dice, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio a los gentiles. ¿Cómo? Que conoce los corazones. Dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Los judíos recibieron el Espíritu Santo porque se arrepintieron y les fueron perdonados sus pecados y los fueron limpiados por la sangre de Cristo. E igualmente los gentiles ahora, las otras naciones, son también perdonados y reconocen su pecado y son limpiados también por la sangre de Cristo. Y dice ahora el verso 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros, judíos, y ellos, gentiles, purificando por la fe sus corazones. La sangre de Jesús, la fe en el nombre de Jesús purifica nuestros corazones. Entonces, cuando dice bienaventurados del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Nadie ha visto a Dios, nadie en el Antiguo Testamento, Señor, ¿puedo ver tu rostro? Nadie ha visto a Dios. Ahora podemos ver al Señor. ¿Por qué? Porque ahora sí hay una limpieza verdadera a través de la sangre y a través de la fe. ¿Verdad? Eso ha purificado nuestros corazones. Ustedes se dan cuenta que todo ha sido una iniciativa divina, todo ha sido una obra divina, pero lo único que necesitamos como seres humanos es aceptar esa obra preciosa con humildad, con mansedumbre, con bondad, con fe y seguir adelante para realmente ser un reflejo de esa gloria de los cielos en esta tierra. Los pacificadores son los únicos, dice, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Son los únicos llamados aquí hijos de Dios. ¿Cómo así hijos de Dios? La razón es porque solo ellos tienen la paz de Dios en sus vidas. La paz de Dios, dice, yo os doy la paz, no como el mundo la da, yo os la doy, dijo el Señor. Él es llamado el príncipe de paz. Él trajo paz entre los gentiles, entre los judíos y los gentiles. Trajo a través de la cruz, Él trajo la paz y hemos sido llevados a través del perdón de nuestros pecados a la paz con Dios. Y después de tener la paz con Dios, de haber sido reconciliados, tenemos la paz de Dios que inunda nuestros corazones. Y esa paz de Dios nos hace pacificadores. No está hablando de aquel que anda tranquilos, no se peleen,
no hagan esto. Esos pueden ser llamados pacificadores que andan buscando la paz, que andan tratando de estudiar la paz, que andan tratando de establecer la paz en el mundo, pero no consiguen. Cuando digan paz y seguridad, vendrá el fin, dice. Esta es la paz interna, no es la paz que está determinada por las condiciones externas. No, yo puedo tener paz en mi corazón, aunque el mundo se está deshaciendo, aunque el mundo está en una gran tormenta, falta dinero, falta comida, yo tengo paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aleluya. Es por el encuentro con Dios y por Él vivir dentro de nosotros que somos pacificadores. Teniendo al Señor, el Dios de paz, es el único que puede transmitir esa paz en el corazón humano. Y luego dice, bienaventurados aquellos que son perseguidos por causa de la justicia. Esta bienaventuranza prácticamente es el resultado final de un carácter interno. La razón por qué es que unas personas tan buenas, tan pacificadoras, tan limpias de corazón, tan misericordiosas, pobres en espíritu, ¿por qué ellos van a ser perseguidos por la justicia? Perseguidos por la justicia que hay en ellos, no por la justicia, también por la justicia humana, que puede ser también injusta, ¿verdad? Pero ellos son perseguidos porque las tinieblas no aman la luz, porque el mundo solo ama lo suyo. El mismo Jesús les dijo, ustedes no son de mis ovejas porque no oyen mi palabra, y no me aceptan porque yo condeno al mundo, no a aquellos que con sus palabras Él confrontaba a los hombres en sus pecados. Entonces, prácticamente, aquella persona que es justa, correcta, mansa, va a ser perseguida por aquellos que aman las tinieblas y aman la iniquidad. Me recuerdo en este momento de Acab, cuando está ahí delante de Josafat, juntamente con Josafat están para ir a la guerra. Y ahí están todos los profetas de Acab diciéndole que sí, que vaya, que va a triunfar, que va a tener victoria. Y Josafat está oyendo a esos profetas y dice, no, eso no tienen unción, no tienen la palabra del Señor. Y entonces le dice a Acab, no hay alguien aquí que realmente hable la palabra del Señor. Y entonces Acab dijo, sí, hay uno por ahí que habla, pero lo aborrezco, dice, porque siempre habla lo que yo no quiero oír. Ese era Micaías, ese profeta que siempre hablaba la palabra del Señor. A ese Acab lo aborrecía, a ese lo perseguía por la justicia que había en él. Por la justicia que hay en nosotros seremos perseguidos. No será fácil. Jesucristo murió en la cruz siendo bueno, limpio, puro, apartado del mal, siendo Dios manifestado en carne, no fue comprendido. Impresionante, y fue llevado a la cruz. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Aquí resumimos esta parte de los mandamientos y de las bienaventuranzas, ¿verdad? Mejor dicho, porque prácticamente estamos mostrando aquí que este joven rico, lo que tenía que haber, lo que él quería, necesitaba tener, era exactamente esa parte interna en su corazón. Por eso dice, entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó. Oiga, él pudo haber tenido éxito en la vida porque tenía muchas posesiones, era rico. Él tenía prosperidad, pero toda la prosperidad y todo el éxito que él había alcanzado no le daba la felicidad que él necesitaba. Él sabía que necesitaba algo, la vida eterna. Algo le faltaba más, y eso no se alcanza ni por dinero ni por posesiones. Eso se alcanza por reconocer nuestro vacío, por ver la vida eterna que está dentro de nosotros y abrazarla, agarrarla y no dejarla ir. Como dijo Jacob, no te dejaré ir hasta que me bendigas. Él pudo ver la oportunidad y no la desaprovechó. Entonces Jesús, mirándole, le amó porque Dios es misericordioso, porque Él es compasivo, porque Él vio el corazón vacío de aquel muchacho y vio sus buenas intenciones y lo amó como nos ama a todos. Entonces le dijo una cosa, y esto no fue fácil, porque Él sabía cuánto amaba sus cosas. Una cosa te falta, ya que has cumplido todo, te falta una.
que esa una es más pesada que todas aquellas que has cumplido. Pero aquí va, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes. Ay, desde ahí comenzó. Ay, una flechada. Y dalo a los pobres. Ay, otro flechazo ahí. Y tendrás tesoro en el cielo. Ay, no. Y ven y sígueme. ¡Ah! Tomando tu cruz. Oh, no. Ahí acabó, entró en el corazón. Vende todo lo que te da a los pobres, tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. El Señor todavía estaba teniendo misericordia a él y diciéndole, sígueme, yo soy la vida eterna. Pero él no pudo verlo, no pudo entenderlo, no pudo captarlo. Y toma tu cruz, o sea, lo que yo te ofrezco no es también una vida fácil, no es una vida de color de rosa, un camino de color de rosa. No, va a ser difícil, pero si me tienes a mí, podrás soportar cualquier vicisitud en esta vida, aún no teniendo ninguna posesión. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ya leímos esa parte, pero entonces todos los discípulos quedaron asustados, diciendo, bueno, entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con nosotros? Y entonces Jesús tuvo que explicarles y les dijo cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. Los hombres pueden ser ricos, pero el Señor nos enseña en las Escrituras a ser generosos, a compartir de lo mucho que el Señor nos ha dado con aquellos que también lo necesitan, ¿verdad? Y aquí está diciendo, no confíen en sus riquezas, confíen en Dios. No confíen en lo que ellos pueden hacer, confíen en Dios. No confíen en sus influencias, confíen en Dios. Porque si ustedes confían en sus influencias, ricos, si ustedes confían en el poder de su dinero, lo que tienen en el banco, o lo que tienen en un offshore, o lo que tienen en cualquier parte del mundo, no les va a valer de nada. Porque con esa hecatombe económica que estamos viviendo, todo eso se va a desvanecer. El valor del dinero se va a perder. Pero si ustedes confían en Dios, nada de eso los va a estorbar, nada de eso los va a avalar, no los va a destruir, no van a entrar en depresión, no van a pensar en tonterías en su mente, sino van a tener la cordura correcta y el equilibrio emocional para enfrentar cualquier situación si ustedes tienen la vida eterna en sus corazones. Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este consejo, por tu palabra. Señor, que esto sea aplicado a nuestras vidas de una forma muy fuerte para que tú nos guardes en este periodo crítico que estamos viviendo, Señor. Y a cada uno te suplico que tú los llenes en su espíritu de esas bienaventuranzas preciosas que son el fruto de tu carácter. En el nombre de Jesús. Amén.